No, no asistente. ¿Y el dicta más o menos? 48 creo. Ya. Sí, fue en cirugía. Muy bien, chicos, entonces hoy ya tenemos la última clase de neurohisto, porque después sigue endocrino y finalizamos con sentidos. Con respecto a corteza cerebral, ya hemos, como les dije, ¿no? La introducción es experiencia, vamos a hablar un poco de neurohisto, ya vamos a hablar un poco de Corbinian-Brodmann, que como ustedes lo conocen, cada vez que estudian la corteza, hablan de las áreas de Brodmann. Él fue un neurólogo alemán que se encargó de clasificar a la corteza cerebral en 52 áreas de acuerdo a los cielos de arquitectura. Las cielos de arquitectura son las características histológicas. Recuerdan que Golgi comenzó a crear una tinción para ver fibras. Entonces, Corbinian comenzó a notar que en distintas regiones de la corteza cerebral habían conformaciones de células variadas. Y comenzó a describir cada una de esas regiones. Y al final denominó las 52 áreas de Brodmann, que ustedes ya conocen. Ah, bueno, que van a conocer, no me acuerdo cómo se llama. La cosa es que al finalizar la sesión, hoy día vamos a reconocer la división filogenética de la corteza cerebral, comprender la importancia de la división de las fibras subcorticales, aprender la importancia de la arquitectura cerebral, diferenciar a las capas del neocórtex y su composición y distinguir las diferencias histológicas entre el paleocórtex y el epicórtex. Tengan presente que toda la superficie del cerebro, hablamos de la parte superficial de corteza, y también los núcleos profundos que puedan presentar, ambos corteza y núcleos tienen somas, ¿no? Como hemos visto en el tronco, como hemos visto en el cerebelo, y histológicamente la corteza es una estructura que tiene varias capas y su citoarquitectura o sea, la disposición de estas células va a ser el reflejo de la función de esa área de la corteza. Para dar cabida a una extensiva cantidad de neuronas, el cerebro no es plano, tampoco es esférico, tampoco es una masa, sino es un tejido que sea un conjunto de tejidos que se ha visto en pliegues, ¿no? Está conformado en pliegues y se pliega justamente para abarcar mayor área dentro de la cavidad craneana, ¿ya? Esos pliegues ustedes los van a conocer como circunvoluciones y surcos. Si uno extiende este cerebro, esta corteza cerebral, la extiende, va a abarcar aproximadamente 1 metro cuadrado. O sea, el cerebro que es así, termina abarcando más o menos una longitud así. ¿Ya? Entonces, y por uno, o sea, bastante. Histológicamente vamos a ver dos áreas bien diferenciadas: la sustancia gris, que es la superficie, la que forma la corteza cerebral, y la sustancia blanca, que es la parte interna, que forma el centro valo medular. Viendo cómo se conforma histológicamente el cerebro y también anatómicamente, uno va a tener la sustancia gris y la sustancia blanca, y los giros, ¿no? Los giros, los surcos, y todo esto es la circunvolución. Entonces, la circunvolución es un giro grande, el giro es justamente una curvatura menor, y el surco es la depresión de ese giro o circunvolución. Vamos a hablar de la división filogenética que tiene la corteza cerebral, y esta vamos a hablar primero de la isocorteza. Iso porque es similar, igual, ¿no? La isocorteza, vamos a tener ahí el neocórtex, que filogenéticamente hablando es la región de la corteza más evolucionada y más reciente, es la más nueva. Va a tener una estructura relativamente uniforme y va a estar compuesta por 6 capas de células horizontales, o sea, paralelas a la superficie. Aquí podemos observar dos tipos de neocorteza. Vemos aquí, para ustedes su izquierda, para mí también, bueno, para ustedes su izquierda y para mí también, observamos 6 capas. Pero a la derecha veo una misma corteza con 6 capas, pero una coloración distinta, y que veo que, por ejemplo, comparen la capa 3 de la izquierda versus la capa 3 de la derecha. En la derecha es más delgada. La capa 5 de la izquierda, la capa 5 de la derecha. En la derecha es más oscura, más grande. La capa 6 de la derecha versus la capa 6 de la izquierda. Es más grande en la derecha y en la izquierda más pequeña.
Entonces, dependiendo de la área de la corteza, yo voy a tener una conformación o grosor o presencia de unas células distintas. Y eso vamos a ver más en un momento. Ahora, la alocorteza, vamos a tener que es el resto de la corteza cerebral, que puede ser arquicorteza o paleocorteza. Eso quiere decir que aquí vamos a encontrar distribuciones de células variadas, distintas, que a veces podrán ser una sola capa de células, monoestratificadas, podrán ser varias capas de células, ¿ya? Y esto se va a ver de forma individual de acuerdo a la región. No las podemos agrupar en un solo grupo, porque hay estructuras distintas, ¿ya? Por ejemplo, una región importante de la alocorteza del sistema nervioso central es el hipocampo, lo que ustedes están observando en la imagen. Esto es el hipocampo. Y esto de aquí es el giro dental. ¿Giro qué? Dentado. Entonces, Esto que parece una colita, que tú ves bien pobladito, es el giro dental. En cambio, lo que ves menos densamente poblado, que viene así como un caminito, esto son los... estas son las astas de Mott, ¿ya? Del hipocampo. Ahora, acá yo tengo también, mira, cuando parece una colita así bien pobladito, son el giro dentado. Cuando es menos poblado, es los astas de Mott, o cuernos de Mott. El hipocampo es el que va a formar la mayor parte del arquicorteza y va a tener tres capas diferenciadas, ¿ya? La capa molecular, la capa de células principales y la capa óleos o plexiforme. Vamos a tener también el paleocórtex, que es parte de la alocorteza y que, dependiendo del autor, van a ver que el paleocórtex es principalmente el bulbo olfatorio y va a tener de 5 a 6 capas bien diferenciadas, dependiendo del autor. ¿Qué entendemos por citoarquitectura? La corteza cerebral se va a organizar en unidades funcionales o columnas corticales, que van a estar especializadas específicamente en procesos aferencias o eferencias. Estas diferencias histológicas primero las describió Corvinian Brodmann en 1909, en 52 áreas, pero luego Wilder Penfield se dio cuenta que estas áreas de Brodmann también tenían diferencias funcionales. Más adelante, Glasser, hace literalmente 8 años, describe un mapa que difiere de Brodmann y que establece que ya no son 52 áreas, sino son 180 áreas por hemisferio, o sea, 360 áreas funcionales, que es lo que se utiliza actualmente en neurocirugía funcional. Ahora, si yo clasifico las 5 áreas del neocórtex de acuerdo a su clasificación general o conformación general de células, vamos a tener 5 tipos de neocorteza: la agranular, que usualmente es sensitiva, la frontal, la parietal, la granular y la polar. Disculpen, la agranular es motora y la granular es sensitiva. En la granular lo que vamos a ver es predominancia, por ejemplo, de las neuronas piramidales, y veremos que la capa 5 y 6 son más grandes. En otras estructuras, como por ejemplo la corteza agranular, la quinta y sexta capa son bastante pequeñas. Lo mismo vamos a encontrar, por ejemplo, que en las cortezas polares habrá neuronas piramidales bastante pequeñas, no habrán más grandes, o que en la parietal veremos la capa 6 un poquito más grande que en la polar o en la granular. Esas son diferencias que vamos a ver. Hace un rato vimos dos cortezas. Aquí vimos que acá había la capa 5 y 6 bastante grandes. ¿Por qué? Porque son cortezas agranulares, o sea, cortezas motoras. En cambio, aquí en este dibujo vimos que la capa 2, 3 eran las más grandes. Y si comparamos este gráfico, la capa 3 siendo la más grande, ¿no? Podría ser una corteza frontal o parietal o polar. Podría venir una forma de ¿En teoría? En teoría. ¿En teoría? Sí, en teoría. Eso que no han visto aquí sí todavía, la parte de práctica. Ya. Ahora, la sustancia blanca se va a organizar en haces de fibras. Tenemos 3 tipos de fibras: de asociación, comisurales y de proyección. Las fibras de asociación van a conectar áreas de la corteza de un solo hemisferio. Y tendremos 2 tipos de fibras asociativas: cortas y largas. Las cortas conectan con un giro adyacente, las
más largas conectan con áreas más distantes. Luego están las fibras comisurales, que conectan las áreas funcionales de la corteza de un hemisferio con áreas similares en el hemisferio opuesto, permitiendo la coordinación de actividades interhemisféricas. Todas estas tienen que atravesar el cuerpo calloso. Y luego tenemos las fibras de proyección, que viajan desde o hacia la corteza y también se les conoce como la corona radial. De estas tres, ¿cuál es la que más fibras tendrá? ¿Cómo? Vamos, no se entiende. ¿Cómo manda? Comisurales. ¿Alguien pena distinto? De hecho, el cuerpo calloso tiene un montón de fibras, ¿no? 1.200.000 fibras pasan por el cuerpo calloso. Pero, ¿serán comisurales las más grandes? Asunción. Proyección. Proyección. Y el hecho de proyección son la mayor cantidad de fibras que existen. Ahora, la capa de la corteza cerebral, el neocórtex, tiene 6 capas. Yo les recomiendo aprendérselas con esta mnemotecnia que les voy a enseñar. Los extremos son de M, ¿ya? Porque la capa 1 es la capa molecular, la capa 6 es la multiforme. Los extremos son de M. Los pares son granulosas, los impares son piramidales. La 2 y la 4 son granulosas, la 3 y la 5 son piramidales. Las más cercanas a la molecular son externas, las más cercanas a la multiforme son internas. Entonces, la capa 2 será granulosa externa, la capa 3 piramidal externa, la capa 4 granulosa interna, la capa 5 piramidal interna. Si te aprendes el nickname de cada capa, sabrás lo que hay en esa capa. La capa 2, granulosa externa o de células piramidales pequeñas. ¿Qué voy a encontrar en esa capa? Células piramidales pequeñas. La capa 3, piramidal externa o de células piramidales medianas. ¿Qué voy a encontrar en esa capa? Células piramidales medianas. La capa 4, granulosa interna o simplemente granulosa. ¿Qué encontraré en esa capa? Solo principalmente células granulosas, donde más células granulosas hay. La capa 5, que es la capa piramidal interna o de células piramidales gigantes, solamente en cortezas motoras encontraré células piramidales gigantes de Bell's. Solo en cortezas motoras. La capa 6, que es la multiforme o de células polimorfas, encontraré exactamente eso, células polimorfas de formas variadas, que son piramidales modificadas. Ahora, ¿qué conexiones tienen estas capas? Pues la primera capa, que es la molecular, es donde van a haber distintas conexiones. Van a llegar axones de células granulosas, por ejemplo, o de las células de Martinotti, y vamos a tener dendritas apicales de las células piramidales y las fusiformes, que son las piramidales modificadas. Las capas externas, tanto 2 y 3, tendrán conexiones córtico-corticales, o sea, de aquí saldrán las fibras de asociación y comisurales. Las capas 4 y 6 se relacionan con el tálamo. La 4 recibe aferencias del tálamo y la capa 5 y 6 envían eferencias. La 6 envía eferencias al tálamo. La 5 eferencias a estructuras subcorticales. Por ende, la capa 4, 5 y 6 forman fibras de proyección. Si yo observo con las distintas coloraciones, Golgi, Nielsen, Nissl o Welger, me doy cuenta que Golgi me grafica somas y fibras, Nissl solamente somas, Welger principalmente fibras. ¿Y qué me estoy dando cuenta acá? Miren, en la capa molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y finalmente la capa multiforme. ¿Qué me encuentro acá? Que en la capa multiforme polimórfica tengo un montón de fibras. ¿Por qué? Porque justamente de acá salen las fibras de proyección. También vamos a ver que en la capa 4, entre la capa 3 y la capa 5 vamos a tener como unas bandas de fibras, pero eso ya lo verán en anato. Igual se ve acá. Son unas bandas justamente, un nombre particular. Ahora, la capa de la corteza cerebral del neocórtex, vamos a ver un neocórtex así, densamente poblado, pero en columnas, en la citroarquitectura, yo puedo ver un patrón similar.
En la capa 1, la capa molecular es la menos densamente poblada y vamos a encontrar principalmente ahí unas células que tienen un soma horizontal, como esta o esta, que inclusive si soy un observador veo unas dendritas que están convergiendo de forma horizontal lateral. ¿Por qué? Porque son las células de Martin, de Cajal, son los horizontales de Cajal. En la capa 2, en la granulosa externa, como también su nombre era pira, de células piramidales pequeñas, que voy a ver, células piramidales pequeñas. En la capa 3, la piramidal externa, como su nombre también era, de células piramidales medianas. Si yo comparo estas células con la previa, mira, pequeñas, son más grandes. En capa 4, granulosa interna, en esta muestra es muy pequeña. Yo solamente veo células granulosas por acá. ¿No era estrellado? O estrelladas. Sí, ¿no? Estrelladas granulosas es lo mismo. Ah, ya. La capa 5 veré células piramidales más grandes, pero también puedo encontrar otros tamaños. Si es una corteza motora, acá encontraré células gigantes de Betz. Si no lo es, encontraré piramidales de menor tamaño. Finalmente, la capa multiforme, observaré células piramidales de formas variadas. Miren esta que es media así, esta que también, o esta que es más rechoncha. Polimorfo, ¿no? Son polimorfos. Ahora, entonces hay un concepto nuevo, o que me quedan dudas, doctor, ¿cómo diferencia una corteza motora de una corteza sensitiva? En la corteza motora tiene escasas células estrelladas, también se denomina corteza agranular. Y vamos a encontrar en la quinta capa, la piramidal interna, las células gigantes de Betz. En cambio, la corteza sensitiva tiene abundantes células estrelladas, es una corteza granular. Pero las células piramidales van a estar en menor proporción y no habrá gigantes de Betz. Miren acá, tenemos la corteza motora primaria en una coloración azul toludina. Miren este menor aumento, miren cómo veo las células piramidales de todos los tamaños, pero miren estas rondotas. Esas son gigantes de Betz, que a mayor aumento, miren cómo se ven, inmensas en comparación con otras. Esta es una gigante de Betz. Ahora miren la corteza sensitiva. Veo puros somas redonditos, ¿no? No veo más, no veo piramidales. Miren a mayor aumento, no hay piramidales, porque es una corteza sensitiva. Con respecto a las neuronas piramidales, tienen un soma de estructura triangular, por su nombre, y una dendrita apical que se dirige a la capa molecular, un árbol dendrítico y un axón que se proyecta hacia otras regiones de la corteza, normalmente la sustancia blanca. Estas neuronas son multipolares y glutaminérgicas, recuerden que son las neuronas eferentes de la corteza, sus axones siempre salen. Las estrelladas van a tener somas redondeados, axones cortos, árboles dendríticos mucho más cortos pero abundantes dendritas que emergen hacia la corteza. Son las principales interneuronas de la corteza cerebral. Son multipolares y a diferencia del cerebelo son GABAérgicas. En el cerebelo eran glutaminérgicas. Las neuronas estrelladas van a recibir información de las estructuras talamocorticales en varias regiones sensoriales. Miren acá comparemos una neurona piramidal con neurona estrellada, igual acá, neuronas piramidales y neuronas estrelladas. Interneuronas. Existen 15 tipos de interneuronas en la corteza cerebral. Las más importantes son las siguientes: las células horizontales de Cajal, ¿ya? Las células en cesta, las células en candelabro, que aquí no están, y las neurogliaformes, y las de Martin. Acá veo un esquema de cómo llegan las neuronas piramidales que son eferentes, las neuronas que están limitadas a la corteza, como por ejemplo las neuronas en cesta, están en la cuarta capa, las neuronas fusiformes están en la tercera capa, las neuronas estrelladas, que acá también se ven, por ejemplo, en la tercera, pero muestran en otras, horizontales de Cajal, Martineta y neurogliaformes, entre otras. Si nosotros examinamos en qué capas vamos a encontrar cada una de estas, por ejemplo, miren, células de Cajal exclusivamente en la capa 1. ¿Pero quién más está en la capa 1? Las células en bouquet simple y las células neurogliaformes elongadas. Pero si yo voy viendo cada capa, miren, las capas 2 y 3 suelen tener células similares. Miren, tienes 2 y 3 en cesto,
bipolar, en candelabro, Martinotti, neurogliaforme. Y vas a ver que hay otras que tienes en la capa 5, las células en cesta, las de proyección profunda, las horizontales elongadas, en Martinotti, neurogliaformes y Schwab. Vamos a hablar un poco de algunas. La horizontal de Cajal tiene un pericardio central con un árbol dendrítico y ramificaciones axonales horizontales paralelas a la superficie pial. Se encuentran en la molécula. Las células en candelabro van a recibir este nombre porque justamente en la tensión Golgi parecen un candelabro. Miren acá, estas dos. ¿Cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Con estas conformación de la célula en 3D. Vamos a ver que van a contactar segmentos axonales iniciales de varias neuronas objetivos y también pueden contactar espinas dendríticas. Vamos a tener en las capas 2 y 3 principalmente, y sus ramificaciones se van a proyectar a la capa molecular. La célula en cesta se encuentra en las capas 2 a las 6. Va a realizar sinapsis con los somas, los conos axónicos, las regiones proximales dendritas de las células piramidales. Tienen axones gruesos que se originan en la región apical y van hacia la capa molecular y se bifurcan en varias ramas. Las neurogliaformes se originan en las capas 2, 3 y 5. Tienen un axón que se origina en cualquier parte de su soma y se ramifica densamente. Y tiene un árbol dendrítico bastante. Las células de Martinotti se encuentran en las capas 2, 3 y 5 también, pudimos encontrar en todas las capas y se ha descrito principalmente en cortezas somatosensoriales. Tienen axones que se originan en la región apical del soma o de sus dendritas primarias y se dirigen también hacia la superficie. Con respecto al arquicórtex y la paleocórtex, tendremos que el arquicórtex es la corteza primitiva, tiene 3 capas, se encuentra acá el hipocampo, el giro dentado y el subúnculo. En cambio, el paleocórtex es la corteza más primitiva que hay, tiene 6 capas y se va a encontrar acá el bulbo olfatorio. Cuando yo observo la histología del arquicórtex, veo el subículo, las astas de Amón 1, 2, 3 y el giro dentado. El giro dentado parece una colita de lagarto. Astas de Amón. ¿Ya? El giro dentado siempre parece una colita de lagarto. Y si yo veo cómo... ¿Ese es el núcleo olivar inferior? No. ¿No? Parece. No, este es el hipocampo. Hay poco, bueno. Entonces, que teniendo giro dentado hasta la Amón y subículo. Espera que lo vean en lámina. El viernes. El viernes. Ahí he encontrado una lámina de hipocampo. Muy bonita. Igual tiene fotito. ¿Quién sabe? Se pierde. Bueno. ¿No les conviene? Su examen parcial, este temita de acá. Está pesado. Entonces, giro dentado. El giro dentado, vamos a tener como le dije, el arquicórtex tiene 3 capas. La capa de células abundantes te va a permitir ayudarte a orientar en qué región estás del hipocampo. Estarás en el giro dentado, en las astas de Amón o en el subúnculo. En el giro dentado, la capa de células abundante va a tener células granulosas, o sea, la capa del medio. Las astas de Amón tendrán células piramidales. Y el subículo tendrá una capa de células piramidales, pero que es una biestratificada, o sea, es 2 capas de células piramidales. Todas tienen molecular y polimorfa, pero las moleculares van a variar. En el giro dentado hay unas 2 capas moleculares, una externa y una interna. En el asta de Amón 3, la capa molecular tiene 3 capas. La LAC1 somolecular, la radiada y la lúcida. En el asta de Amón 1 tienes la LAC1 somolecular y la radiada, o sea, no hay capa lúcida. Y en el subículo solo hay una capa molecular. Con respecto a la capa polimorfa, en el giro dentado hay un hilio y en todo el resto son capas óleas. Las neuronas del arquicórtex tenemos las piramidales y las estrelladas. Esas son nuestras 2 neuronas. Las piramidales son efectoras, ¿ya? Justamente sus dendritas introducirse a subcapas molecular y las basales en las capas óreas. Las células piramidales se van a proyectar a ciertas neuronas ubicadas en la formación del hipocampo, ¿ya? Y luego van a producir sus eferencias que llegarán a la capa 4 de la corteza cerebral, por ejemplo. Ahora, en el caso de las neuronas granulosas, acuérdense que son las interneuronas también en el hipocampo, ¿ya? Van a estar muy densamente en el giro dentado.
Pero también sus dendritas van a llegar hasta, inclusive, hasta los hilios se van a introducir de las astas de amor. Con respecto a las neuronas que no son principales en el arquicórtex, o sea, que son interneuronas, también son GABAérgicas, son inhibitores. ¿Ya? El 10% de las neuronas del hipocampo son interneuronas inhibitores, o sea, casi la gran mayoría son excitatorias. Y acá tenemos células piramidales en el hipocampo. ¿Qué región del hipocampo será esta? Asta de Amón. No puedo especificar más. Ahora, miren el subículo. Tiene una bicapa de células piramidales. Miren esto y miren esto. Y en mayor aumento, miren, capa piramidal, capa piramidal. Dos capas. Con respecto al paleocórtex, depende del autor, 5 o 6 capas. Vamos a manejar 6 capas nosotros. La capa de fibras de fibras olfatorias, nervio olfatorio, la capa glomerular, la capa plexiforme externa, la capa de células mitrales, la capa plexiforme interna y la capa granulosa. ¿Ya? La capa de nervio olfatorio, vuelvo a repetir, capa glomerular, plexiforme externa, de células mitrales, plexiforme interna y granulosa. La capa granulosa es la más densamente poblada, siempre. Y capa glomerular es lo que nos ayuda siempre a distinguir dónde nos encontramos. Miren, ven, estas son glomérulos, por eso se llama capa glomerular. Entonces, las 6 capas tenemos la capa del nervio olfatorio, esos axones de los neuronas sensoriales bipolares que están en la mucosa olfatoria, llegan al nervio olfatorio y van a llegar o van a converger en la capa glomerular. Aquí estos axones de estas neuronas van a hacer sinapsis con las dendritas apicales de las células granulosas y en penacho. Y acá esa sinapsis va a realizarse en el glomérulo. ¿Y quién más va a estar en este glomérulo? Las células periglomerulares, que van a justamente mediar, controlar esta sinapsis. En la capa plexiforme externa vamos a tener escasa celularidad, igual que la plexiforme interna, pero entre estas dos va a estar la capa de células mitrales, donde vamos a tener los somas de las células mitrales. Aquí también vamos a encontrar células en penacho, al igual que en la plexiforme. ¿Qué ocurre en la granulosa? Encontraremos los somas de la granulosa. ¿Y qué pasará en esta capa? Va a ser atravesada por los axones, las células mitrales y también en algunas en penacho. ¿Por qué? Porque estas tienen que llegar hasta la corteza olfatoria primaria, donde llevarán la información olfatoria. Entonces vemos el bulbo olfatorio y observaré mis glomérulos, y acá yo ya sé que este es bulbo olfatorio, porque es la única estructura en la corteza que tiene esto. Aplicamos lo aprendido. ¿Cuántas capas tiene el neocórtex? El arquicórtex y el paleocórtex. 6 el neocórtex. Arquicórtex. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? 4. ¿Quién dice menos? ¿Quién dice más? 3. ¿Cuál es el arquicórtex? Es 3 capas. Arquicórtex es hipocampo. 3 capas. Paleocórtex. 6, ¿no? Acabamos de ver bulbo olfatorio. De estas, ¿quiénes tienen células piramidales? A ver, neocórtex. ¿Qué capas tienen células piramidales? Capa 2. ¿Qué más? Capa 3, muy bien. ¿Qué más? Capa 5 y capa 6, ¿no? Granulosa externa, pirámide interna y multiforme. ¿Qué en el arquicórtex? ¿Qué capas tiene células piramidales? La capa de células principales, ¿de quiénes? De las astas de Amón y del subículo. ¿Qué capa del paleocórtex? ¿Hay células piramidales? No, solo tenemos en penacho, mitrales, periglomerulares y granulosas. Muy bien. Ahora, ¿quién tiene células granulosas en el neocórtex? ¿Dónde están? En la capa 2, granulosa externa, y en la capa 4, granulosa interna. Muy bien. En el arquicórtex, ¿dónde hay células granulosas? La colita de lagarto, ¿cómo se llamaba?
En el giro dentado, ¿no? En la capa son las principales del giro dentado. ¿Y el paleocórtex, dónde están las glandulosas? En la capa, En el medio. en la capa 6. La Seis, capa de células sí. glandulosas. Siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de interneuronas tiene la corteza cerebral? ¿15? 15, lo dije hace un rato. Así De las 15, las más importantes eran horizontal de Cajal, Martinati, neurogliaforme, encesta, en boquete, en candelabro, en fin, bien, hay varios. Muy bien. Integremos lo aprendido. ¿Qué tipo de corteza es? Arquicórtex, muy bien. ¿Qué señala el puntero? El giro. Hasta no está bien. Hasta pues. La colita de lagarto es el Giro giro dentado. Giro dentado. ¿Qué neuronas predominan en el giro dentado? ¿Cómo se llama? La- Células granulosas. ¿Y qué función tienen las células granulosas en el giro dentado? Motora. No, no, inhibitoria. No recuerdo. Acuérdense, en el giro dentado y en el cerebelo, las células granulosas son excitatorias. En la neocórtexa son ¿Granulosas? inhibitorias. Claro, las células granulosas en el cerebelo, ¿te acuerdas? Eran Pero granulos, pues, granulos está abajo igual que la que no eran. Eran inhibitores. en el cerebelo. Son excitatorias. Son glutamérgicas. Forman las filas paralelas. Excitan al Purkinje. Esto con su ¿Ya? Y luego lo mismo, el giro dentado son excitatorias. ¿Ya? Van a formar parte del circuito del hipocampo. Son clave para la memoria espacial y el aprendizaje. Muy bien, chicos. Así definites.